El Aragón vaciado. Que no me quiero ir, por ello digo cantando que se puede vivir aquí, si lo buen broimos fincando. Hora de coger la bolsa y viajar por nuestro Aragón vaciado. Hoy nos vamos a ir hasta Escartín de la mano de Sergio Larraga. Bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, nos llevas a Escartín, que te veo ahí con un sabor agridulce en la boca. Sí, porque Escartín es un pueblo deshabitado del Pirineo aragonés. Está en la comarca de Sobrarbe, la zona que, bueno, término municipal de Broto, la zona de Sobrepuerto, que decimos. Y es esa sensación agridulce cuando vas a un pueblo deshabitado, que son imágenes preciosas, muy románticas, pero que esconden un drama social como fue la despoblación y que muchas familias tuvieron que irse. El pueblo hoy deshabitado de Escartín tiene más de 1000 años de historia. Ha llegado al siglo XXI ya vacío porque los últimos pobladores salieron en 1967, creo recordar. Tiene unas causas de despoblación genéricas y otra muy específica que luego nos referiremos. Solo vamos a adelantar que para acudir a Escartín no se puede ir en coche, no se puede ir en acceso rodado porque no hay un acceso en condiciones ni digno. Lo estuvieron esperando toda la vida y al final se murieron y no hubo acceso. El pueblo se deshabitó en buena parte por ello. Hay que ir hasta una localidad que se llama Bergua, chiquitina, que iremos también con el Aragón vaciado porque es muy bonita. Ahí dejas el coche y emprendes un camino de unos 4 o 5 kilómetros más o menos, unos 500 metros de desnivel. Se puede hacer, pero con tranquilidad. Es un camino muy bonito entre bosques, pozas, pasarelas del río, pero que nos van a llevar a un pueblo precioso como es Escartín, pero vacío. No quiero decir muerto, pero vacío. Bueno, has comentado que ya comenzó el siglo XXI sin habitantes, pero ¿cómo fue esa evolución demográfica? Porque con más de 1000 años de historia... Sí, no fue nunca un núcleo especialmente poblado porque es el típico núcleo de alta montaña, donde la subsistencia es complicada por razones orográficas, climáticas, es complicado. Pero sí que es cierto que si en 1967-68 los dos últimos moradores ya desaparecen y a partir de entonces 0 habitantes, totalmente deshabitado, hace un siglo aproximadamente, allá por 1920, tenía casi 100 habitantes. O sea que estos habitantes se perdieron de una manera relativamente rápida. Pero es que si nos remontamos un poquito más atrás, en el siglo XIX este pueblo rondaba los 200 habitantes. Pero la vida es complicada y finalmente Casa Navarro, la Casa Navarro fue la última que cerró en 1967 y con ello ya quedó totalmente deshabitado y ha llegado hasta nuestros días pues un núcleo que está en ruinas, pero que es una preciosidad de núcleo con un acceso que no es transitable y que esa fue, pues yo pienso que su gran espada de Damocles. Bueno, ya nos lo has adelantado, esa falta de accesos al pueblo. A todos yo creo que se nos parte el corazón al ver un pueblo con historia de nuestra tierra, tan bonito además como podemos ver, y que acaba abandonado y en ruinas o semirruinas. Sí. Además de esta falta de acceso, ¿qué otras causas contribuyeron a su despoblación? Efectivamente, el acceso, es decir, el camino que cogemos de Bergua a Escartín es el antiguo camino que cogían los pobladores de Escartín para bajar al valle o desde Bergua para acudir a Escartín, para intercambiar productos agrícolas, ganaderos, para que el médico fuera, porque no había médico en Escartín. Son hora y media, casi 2 horas de camino, 500 metros de desnivel. Me imagino el médico que iría en casos muy complicados y a bordo de una mula, de un macho, no lo sé. Ese camino yo pienso que marcó el problema en Escartín, pero evidentemente es un núcleo de alta montaña donde la vida era muy dura. Orográficamente, aunque aprovechaban muy bien las laderas, como luego veremos también con bancales, climatológicamente era muy complicado también. Y luego las causas generales, décadas y décadas de abandono absoluto por parte de los poderes públicos para llevar servicios públicos básicos como la electricidad o el agua corriente a núcleos pues, que se dejaban abandonados. Cuando se reaccionó en Aragón, pues ya en los años 80 o 90 empieza con la autonomía. Aragón pone ya los ojos en sus pueblos e intenta mejorar la calidad de vida. Ya era muy tarde para Escartín porque llevaba despoblado ya pues 40 o 50 años. Claro, sobre todo si nos faltan, pues como hemos comentado en otras poblaciones, ¿no? Cosas tan básicas como alumbrado, como acceso al agua. Es que es imposible, porque vale que la vida por sí misma es dura,
por la orografía, por el clima, tal. Pero si a eso le añadimos que hay problemas de electricidad, de agua, de acceso, ¿quién va a quedar a vivir ahí? Claro. Yo me quiero imaginar, pero acércanos un poquito más a esa imagen. Ya has dicho que era una vida dura por la orografía, pero ¿cómo se desarrollaba allí en Escartín? Pues la vida efectivamente era dura, la típica población de montaña en la que se producía agricultura y ganadería, pero de subsistencia. Estaba formada por grandes viviendas, casas aragonesas en sentido literal, no solo el inmueble, sino la propia familia, con todas las relaciones jurídicas que había entre ellos. Los amos viejos, el matrimonio director, los hijos entre los que habría seguramente un heredero único que heredaría todo para no repartir la tierra. Mantenías a los hermanos hasta que se casaban o iban a otra casa, y a los tíones solteros, a los hermanos solteros de los padres mayores. Y todo en régimen de autosuficiencia. Era un núcleo pues que, siendo pequeñico, pues aún tenía sus rebaños de ovinos, sobre todo, tenían ovejas, cabras, algo de vacuno, y la agricultura era muy complicada porque es zona de montaña y está en una ladera, pero sí que es cierto, fíjate el esfuerzo que tuvo esta gente, la familia de Escartín, que está abancalada la ladera, es decir, hacen bancales como escalones que le cogen ventaja al monte, aplanan la primera parte, bajan un escalón y ahí ponen un muro para sujetar. El siguiente, otra vez. Está todo abancalado. Eso era terreno que le ganaban al monte para poder cultivar dentro de lo posible un poco más o favorecer por lo menos las tareas ganaderas. Pero la vida era muy dura. El médico, pues supongo que subiría desde fiscal. Es lo que decimos antes. O bajar un enfermo desde ahí, hora y media, 2 horas. Pues tela. Claro, sí que tenían escuela, la típica escuela rural, hace muchísimos años ya, pero ese difícil acceso yo pienso que es lo que, y sobre todo la electricidad también, el abastecimiento de agua también, pero si hubiera habido un acceso hubiera llegado de otra manera. También la dificultad de acceso sirvió para que se aislara más el pueblo y se conservaran mejor pues, tradiciones, cultura, etcétera, pero sin embargo ese aislamiento no sirvió para que el pueblo fuera expoliado. Es tremendo. O sea que no se puede llegar, pero son capaces de llevarse. Sí, fue en los años 80 se llevaron la pila bautismal de la iglesia. Tremendo. O sea, para unas cosas, para lo positivo no valía el acceso, pero para lo negativo, pues sí. Pues cuéntanos ahora cómo es. Ya nos has dado algunas pinceladas. No hay pila bautismal, ya. Ya no. ¿Y qué queda? ¿Qué podemos ver allí? Bueno, pues dejaríamos el coche en Bergua y nos daríamos una vuelta por Bergua, que es pequeñico y es muy chulo. Cogeríamos un camino que te marca Escartín, bajas al río unas pozas impresionantes, muy bonitas, pasan unas pasarelas y a través de un bosque vas ganando altura, 500 metros de altura, más o menos, unos 4 kilómetros de distancia, más o menos, y de repente en una ladera aparece arriba el perfil de un pueblo, se ve la torre de la iglesia y las construcciones más altas. Y ofrece un paisaje, como te digo, abancalado, o sea, se notaba que allí pues, había trabajado mucho. Este acceso, repito, son 520 metros de desnivel más o menos, se puede hacer andando, pero tranquilamente y bien, para no meternos en problemas. Una vez que llegas ahí, yo distinguiría como 3 grandes zonas, ¿no? Bajo mi modo de vista. Una primera cuando entras, una zona central y la zona de la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver? La estampa típica de un pueblo tradicional del Pirineo del siglo XIX, principios del siglo XX, de alta montaña. Casas tradicionales de montaña con sus muros de piedra, con sus tejados a 2 aguas inclinados para evacuar bien la nieve con losa, aunque la mayoría de los tejados ya han caído, pero todavía se mantiene alguno. Ventanas adinteladas, con marcos de piedra y puertas de entrada también o en medio arco o con dinteles también encima, en las que van a aparecer pues fechas, nombres de las casas e incluso símbolos de protección de la casa, desde las cruces hasta rosas hexapétalas, e incluso en algún sitio creo que estaba hasta conjuntamente. Las casas son pues casas muy grandes en el sentido de que vivían las familias ahí y suelen tener un volumen bastante alto y responden al concepto de casa-patio. O sea, es la casa residencial, pero se acompaña de unos corrales, de un pajar, de una serie de elementos auxiliares de la agricultura y de la ganadería. Algunas de estas casas incluso tienen algunos portalones de acceso, alguno está cerrado todavía con la puerta
original de madera que dices, madre mía, el día que cerraran esta puerta para no volver, qué sensación tendría esta gente, ¿no?, de Escartín. Y máximo 3 alturas, como mucho, de estas casas, y vamos a ver mucho muro de piedra, pero también mucho encalado blanco y azul. El azulete ese que se ve tanto en los pueblos, pues aquí también se ve. Y hay como 3 zonas, como te digo. La primera zona nada más pasa a los bancales, llegas a una primera zona en la que está una casa muy grande, que es Casa Buisán, muy bonita. Creo que esta es del siglo XIX, casi todas son del XIX, pero algunas tienen origen en el XVI y XVII, hay cosas muy bonitas para ver. Tienen también, como es el inicio, digamos, del pueblo, algunas bordas que están perfectamente adaptadas a la orografía del terreno. Es decir, tú estás en una era y ves la puerta de entrada a una borda, pero giras un poquito y te das cuenta que esa borda baja un piso, porque por detrás baja un piso también el bancal. Está totalmente adaptado. Muros también de piedra, tejados a loseta, y a partir de aquí hay una serie de bordas, pajares también ciertamente voluminosos. Pasaríamos a una segunda zona que es más o menos lo que yo entiendo que era la zona central o el lugar de reunión social de Escartín. Lo digo porque es una zona un poco diáfana y porque ahí está la fuente original. Esta fuente que está fechada en 1872, que sigue funcionando, sigue emanando agua, pero no hay nadie quien la atienda, es una pena. Y que está fechada en 1872, saca el agua por una piedra, una especie de ménsula, que yo creo que tiene grabado la cara de un angelote con las alicas, creo, y está pues protegido como si fuera una hornacina. Y al lado todavía está el antiguo abrevadero lleno de agua, en el que las familias pues llevarían a abrevar pues a sus ovejas, a sus cabras, etcétera. Todavía está funcionando, pero no hay quien lleve nada, ni hay ganado tampoco para ir. Mencionabas lo de cerrar la puerta para irte, esa sensación, y viendo también las imágenes, esas casas tan robustas que todavía están en pie, de piedra aragonesa, y con esas inscripciones de los nombres, ¿no? Esas personas que vivieron allí, ¿cómo iban a pensar que algún día eso acabaría vacío, ¿verdad? Con la sensación de eternidad que nos da la piedra. Exacto, es que es eso. De hecho, está documentado Escartín, el enclave por lo menos en el siglo X o XI, quiero decir que siempre vivieron ahí. Pero también es cierto que la dureza de la vida ahí pues hizo también que antes incluso de la guerra civil salieran familias ya, pues porque era complicado, no había servicios públicos. Pero aún así vamos a poder encontrar todavía los tejados hundidos en muchas, en otros no, pero casi, pero las fachadas perfectas están muy bien. Vamos a ver en esa especie de plaza, además de la fuente central, yo me imagino pues a los hombres y a las mujeres más mayores cogiendo el agua, charrando entre ellos, contándose sus cosas, ¿no? A la fresca o a las solanas, depende del tiempo. Luego está ese abrevadero y hay también un edificio pequeñico a 2 aguas con 2 ventanas que es la herrería, fundamental para aquellos tiempos, no solo por herrar los animales, sino porque cualquier producto, pues desde cosas del campo, azadas, cosas así, clavos, material, herramientas, tenían que pasar por un herrero. Tiene un dintel que pone herrería grabado y está fechado en 1920. ¿Quién le iba a decir que 40 o 50 años después iba a estar vacío? Es de 1920, relativamente reciente. Vamos a encontrar varias casas patio muy bonitas, Casa San Pietro, vamos a encontrar Casa Pedro Escartín. En Escartín, bueno, se supone que de aquí viene el linaje de los Escartín, del siglo XIV. Un hijo ilustre. Casa. Exacto. Tiene alguno más, luego veremos. Casa Navarro todavía se ve perfectamente. Fue la última casa de la que salió la gente, las 2 últimas personas. Y Casa Oferrero, que como su propio nombre indica en aragonés, es Casa El Herrero. Tiene también en una fachada lateral un dintel muy bonito, que está fechado en 1822, y pone Oliván, porque además Oliván con B, porque seguramente sería la Casa Oliván antes, pero luego la Casa de Oferrero. Y la tercera zona es la zona alta, donde está la iglesia. Ahí vamos a encontrar más casas patios como Casa Ferrer, que tenía hasta hace pocos años una chaminera troncocónica impresionante. Queda una muy bonita, la parte inicial por la zona de Casa Buisán, no sé si es Casa Buisán o cuál, pero te da una chaminera troncocónica preciosa. Hay que atenderla, porque si no acabará como las demás, que antes había 3 o 4 y ahora solo queda una. Casa Ferrer, pues como digo, se cayó la chaminera, pero el espantabrujas, lo podemos ver en el Museo de Artes Populares del Serrablo en Sabiñánigo. Ah, qué bien que lo quitaron de ahí para poder conservarlo. Veremos Casa Orrollo,
seguramente del siglo XVII de origen, aunque luego reformada, la casa, que se llamaba así también, y luego encontraremos la iglesia de San Julián arriba del todo. Esta iglesia seguramente será por su fisonomía del siglo XVI, pero anteriormente debe haber una iglesia románica. Domina una torre, la campana todavía está arriba, a un lado hay un íntimo y pequeñito cementerio, muy, muy íntimo, y está muy bien cuidado además, y tiene anexa a la iglesia lo que fue la casa abadía. La casa de la abadía, que esto es muy típico de los pueblos. Esta iglesia, como digo, no tuvo suerte en el siglo XX porque en la guerra civil, bueno, pues fue objeto de... pasó en muchos pueblos. Prendieron fuego el retablo, las figuras, en fin, un daño terrible. Pero en los años 80 también fue expoliada. Como digo, no hay un camino digno para subir, no lo había, pero para llevarse la pila bautismal sí. Pero la iglesia está dedicada a San Julián y es una preciosidad. Y el conjunto es idílico, pero con esa sensación agridulce de decir, ya no corren niños por las calles, ya no hay abuelos que puedan hablar, ya no hay mozos o ganaderos que lleven su rebaño a pastar o a brevar. Está vacío. Y la recuperación, pues con un camino así, no voy a decir que sea imposible, pero es muy complicada. Muy complicada. Para terminar, había ilustres descendientes de Escartín. Decíamos el linaje Escartín, pero me interesa deciros dos cosas. Hay un escritor actual que desciende precisamente de Casa Ferrer, de Escartín. Se llama José María Satué San Román y es un escritor magnífico, de gran calidad, de temas etnográficos precisamente de la vida en Sobrepuerto. Y tiene un libro que tendrá unos 2 años que precisamente es de Escartín, el pueblo que fue. Y ahí explica con las familias, el modus vivendi, fotografías. Entonces, este José María Satué tiene muchos libros, también domina muy bien el aragonés y también tiene colaboraciones en diversos medios de comunicación. Si le echáis un ojo os va a encantar lo que escribe y el libro. Y si os gusta esto de los pueblos deshabitados, os recomiendo también una página web que se llama Pueblos Deshabitados de Huesca, de Cristian Laglera. Tiene una recopilación impresionante sobre ella. Y en otras comarcas hay de otros, pero hoy toca hablar de ellos. Pues muchas gracias, Sergio Larraga, por llevarnos hasta Escartín. A vosotros. Que en esta val tan polida ni ripio vieva que presinar para ganarse bien la vida, que sí, que aquí me planto yo, pues entre ovejas y vacas, madera, sierra para un simons, no hay por qué brincarle casa. Cuando vota bella capital, yo me siento en un forao, vindo a la chen correr y chilar, entre formigón armao, que no, que aquí me planto yo, pues los turistas que implegan en furnos, tiendas, pasios tals, los dixan buenas pesetas.